La noche de invierno, como una manta gruesa y gris, cubría por completo el pueblito mexicano, sumiéndolo en la penumbra. Guadalupe, de pie junto a la ventana de su casa pequeña pero acogedora, miraba fijamente la extensión nevada sin límites, donde el horizonte se fundía con el cielo. 45 años de su vida habían transcurrido en silencio y soledad, pero no sentía tristeza ni arrepentimiento. Hacía mucho que había aprendido a encontrar consuelo y paz en las cosas más sencillas y cotidianas que la rodeaban, en el suave crepitar de los leños en la estufa, que creaba una atmósfera única de calor, en el apenas audible susurro del viento que soplaba afuera, y en las poco frecuentes pero siempre alegres visitas de su amada nieta, Lupita. Sin embargo, esta noche se sentía diferente a las demás. Una inquietud inexplicable turbaba su mundo interior, como la premonición de algo desconocido que no la dejaba en paz. Incapaz de lidiar con ese sentimiento, Guadalupe decidió salir a la calle. Se echó sobre los hombros su viejo rebozo de lana, que la había abrigado durante tantos años, se puso en las manos unos guantes de lana tejidos por su abuela, y salió de la casa, dejando atrás la luz y el calor. El crujido de la nieve bajo sus pies, el aire helado y punzante que le pellizcaba las mejillas, todo era familiar y conocido, pero hoy lo percibía de manera especial. Caminaba lentamente por el borde del bosque, donde los estrechos senderos del pueblo se entrelazaban caprichosamente con las huellas de animales salvajes, que habían dejado sus marcas en la nieve virgen. De repente, un sonido tenue y desgarrador llegó a sus oídos, parecido a un gemido o un chillido ahogado de desesperación. El instinto de supervivencia le sugería insistentemente que se detuviera y no se arriesgara, pero su corazón, como impulsado por una fuerza desconocida, la atraía hacia adelante, hacia el interior del bosque. Entre los pinos nevados, casi completamente camuflado con el paisaje blanco circundante, yacía un joven lince macho herido. El animal evidentemente había caído en una trampa, como lo demostraba su pata ensangrentada. Los enormes ojos del animal, llenos de dolor, se encontraron con la mirada de Guadalupe. En ellos se leía no solo dolor físico, sino también una cautela primigenia, mezclada con un sentido de dignidad que no lo abandonaba ni siquiera en ese difícil momento. Guadalupe comprendía perfectamente que cualquier movimiento brusco e imprudente, por su parte, podía provocar una tragedia. Un animal salvaje, en estado de gran estrés, miedo y agresividad, es capaz de todo para protegerse. Lentamente y con suavidad se arrodilló, tratando de no producir ningún sonido brusco que pudiera asustar a la bestia. «Tranquilo, muchacho», susurró apenas audible. «Quiero ayudarte. No tengas miedo». El lince tensó todo su cuerpo, preparándose para una defensa desesperada, pero en la voz de Guadalupe, a pesar de su frágil apariencia, se sentía una fuerza interior y una seguridad que hicieron que el depredador se quedara inmóvil. La dilatada experiencia trabajando en el servicio veterinario local le había enseñado a tratar a los animales salvajes de una manera especial, a través de la calma, la aceptación incondicional y la paciencia. Con mucho cuidado, sacó del bolsillo de su rebozo un pequeño trozo de cecina que siempre llevaba consigo por si acaso. Lentamente, lo colocó en la nieve, creando una distancia segura entre ella y el animal herido. El lince observaba atentamente cada uno de sus movimientos, sin apartar la vista, pero no se movía de su sitio, como evaluando las intenciones de la mujer desconocida. Los siguientes 30 minutos se convirtieron en una verdadera prueba para Guadalupe, que requirió una enorme paciencia y una intuición desarrollada. No se apresuró a forzar los acontecimientos, permitiendo que el animal herido tomara por sí mismo una decisión importante y se acostumbrara gradualmente a su presencia. Gracias a su perseverancia y tacto, la tensión en el aire comenzó a disminuir. Cuando finalmente pudo acercarse al lince e inspeccionar cuidadosamente su pata dañada, descubrió una herida profunda, dejada por una vieja y oxidada trampa de metal. En ese momento, las habilidades profesionales de una veterinaria experimentada y una profunda compasión humana se unieron en un solo impulso. «Ven conmigo, muchacho», susurró, dirigiéndose al animal. «Aquí, en el bosque,
simplemente no sobrevivirás. Y en ese mismo instante, sucedió algo increíble e inexplicable. El lince, que hasta hacía un minuto estaba dispuesto a defenderse desesperadamente hasta el último aliento, de repente permitió que Guadalupe lo levantara en brazos, como si entre ellos surgiera una especie de acuerdo invisible pero sólido de confianza y comprensión mutua. El camino de regreso a casa resultó difícil y agotador. Guadalupe apenas podía cargar al animal herido en sus brazos, que pesaba casi tanto como ella. Cada paso le costaba un gran esfuerzo, pero su determinación interna de ayudar al animal era inquebrantable. Sabía que en su humilde casa la esperaban calor, cuidados y todos los medios necesarios para brindar los primeros auxilios al animal herido. Una vez en casa lo acostó cuidadosamente sobre una vieja cobija de lana, que era suave y cálida, e inmediatamente comenzó a curar la herida. Así, de manera inesperada, en su vida tranquila y pausada apareció Rayo, un animal salvaje herido que estaba destinado a convertirse en su ser más cercano y fiel. Las primeras semanas después del rescate de Rayo se convirtieron para Guadalupe en un tiempo de acercamiento paciente y cauteloso con el animal salvaje. El lince, que inicialmente se mostraba cauteloso, asustado y sentía un gran dolor, poco a poco comenzó a acostumbrarse a la vivienda humana, al calor agradable de la estufa que calentaba la casa, y a los sonidos suaves y reconfortantes del hogar. Guadalupe observaba atentamente cada movimiento de su nuevo compañero, comprendiendo que el proceso de adaptación requeriría no solo tratamiento físico, sino también el establecimiento de un contacto emocional profundo. Preparaba con especial cuidado carne dietética especial para Rayo, picando cuidadosamente los trozos para que le fuera más fácil comer con la pata dañada, que lenta pero seguramente se curaba bajo su cuidado constante y afectuoso. Los vecinos del pueblo veían su inusual convivencia con desconcierto y temor. Susurraban a sus espaldas, negaban con la cabeza desaprobatoriamente cuando veían a Guadalupe cuidar con especial cuidado y amor al depredador salvaje. «Está completamente loca la señora», decían algunos. «Es muy peligroso y puede terminar mal», afirmaban otros, temiendo por su seguridad. Sin embargo, Guadalupe parecía no prestar atención alguna a los chismes y las miradas de reojo. Su profundo y sincero amor por los animales salvajes se remontaba a un pasado lejano, a sus años de infancia. Cuando era una niña, tras la trágica muerte de sus padres, encontraba consuelo y paz en la comunicación con los habitantes del bosque, sintiéndose en sintonía con ellos. Su querido abuelo, un cazador experimentado y naturalista apasionado, le transmitió el conocimiento más importante: ver en cada ser, incluso en el más pequeño, una personalidad única, respetar su derecho inalienable a la vida y la libertad. Rayo se fue convirtiendo gradualmente en una parte integral de su mundo habitual. Al principio escuchaba cautelosamente cada susurro, cada sonido. Luego se acostumbró a los olores de su casa, a las tranquilas conversaciones nocturnas de Guadalupe dirigidas a él. Especialmente le gustaba pasar tiempo cerca de la estufa caliente, cuando la mujer cantaba suavemente viejas canciones mexicanas que conocía de memoria desde la infancia. Los reflejos del fuego en la estufa creaban en la casa una atmósfera única de comodidad, tranquilidad y paz. Una noche, cuando afuera azotaba una feroz tormenta de nieve, Guadalupe se despertó repentinamente por un gruñido bajo y gutural. Rayo estaba sentado en el suelo junto a su cama, adoptando una postura a la vez cautelosa y protectora. En una esquina del dormitorio se movía una sombra asustada. Una rata común que se había colado en la casa en busca de calor y comida, huyendo del terrible frío. «Tranquilo, mi niño, todo está bien», susurró Guadalupe, y el lince se calmó al instante, mientras seguía observando atentamente al huésped no invitado. Con el tiempo, los lugareños se fueron acostumbrando gradualmente a la inusual pareja. Los ancianos del consejo del pueblo al principio fruncían el ceño y expresaban su descontento, pero, al verlo tranquilo, obediente y no agresivo que era Rayo con las personas, finalmente se resignaron a su presencia. Los jóvenes, en cambio, observaban con curiosidad genuina la rara unión de una mujer frágil y un animal salvaje y elegante.
La nieta de Guadalupe, Lupita, que venía a visitarla durante las vacaciones desde la ciudad, estaba absolutamente encantada con Rayo. Podía pasarse horas observándolo, acariciando con cuidado su suave pelaje, sintiendo una conexión increíble, casi mística, entre el depredador salvaje y su querida abuela. Él te siente, lo entiende todo, abuela, decía Lupita, observando con admiración cómo Rayo reaccionaba con cariño y ternura a su presencia. Pasaban las semanas y poco a poco se hacía evidente para todos. Rayo ya no era solo un animal salvaje, sino un miembro de pleno derecho de la familia, un ser que había encontrado su verdadero hogar, amor y protección. De una criatura herida y asustada, Rayo se transformaba en un depredador fuerte, seguro de sí mismo, pero a la vez absolutamente doméstico, que había elegido como su mundo una casa pequeña pero acogedora en las afueras del pueblo mexicano. El aire frío del pueblo parecía temblar por la tensión que se avecinaba. Desde que Rayo se instaló en la casa de Guadalupe, la atmósfera en este pequeño asentamiento, perdido en la inmensidad de México, había cambiado notablemente. Los rumores sobre el lince salvaje que vivía junto a una mujer solitaria corrían rápidamente de boca en boca, de casa en casa, generando los chismes más increíbles y provocando miradas cautelosas. Una mañana, cuando el sol apenas se abría paso entre las densas nubes, los vándalos locales se presentaron por primera vez en el patio de Guadalupe. 3 jóvenes, en cuyos ojos ardía un fuego malicioso de curiosidad y malas intenciones. Un chico alto con una vieja cicatriz en la mejilla, que se presentó como Víctor, se detuvo justo en la puerta, golpeando deliberadamente fuerte con los nudillos sobre la valla destartalada. «Hemos oído, doña Guadalupe, que tiene usted aquí un animal salvaje en el patio», dijo burlonamente, alzando la voz. «Eso no está bien. ¡Oh, qué mal está! ¡Es peligroso!». Guadalupe estaba de pie inmóvil en el porche de su casa, abrazando fuertemente a Rayo. El lince entrecerraba los ojos con cautela, observando atentamente a los extraños. Los músculos bajo su denso pelaje estaban tensos, como cables de acero, listos para entrar en acción en cualquier momento. Ella sentía claramente la amenaza oculta que emanaba de los invitados no deseados. «Rayo no representa ningún peligro para los demás», respondió con firmeza Guadalupe, sin apartar la mirada. «Él es parte de mi familia, mi amigo y protector». Su voz sonaba tranquila y segura, pero en sus ojos brillaba una determinación de acero que decía que estaba dispuesta a defender a su compañero hasta el final. Rayo gruñó suavemente, sin apartar la mirada fija de los intrusos. Cada uno de sus movimientos estaba lleno de disposición para proteger a Guadalupe. Víctor sonrió con malicia, sacando una cuerda gruesa de detrás de su espalda. «Los animales salvajes son salvajes. ¿Qué se le va a hacer? Su lugar está en el bosque, no en el patio de la gente. Lo sacaremos de aquí antes de que ocurra una desgracia, y lo liberaremos». En ese mismo momento, Rayo inesperadamente y bruscamente dio un paso adelante, colocándose entre Guadalupe y los hombres no deseados. Su gruñido se convirtió en un sonido bajo, gutural y amenazante, comprensible incluso para las personas más alejadas de la naturaleza. Era el lenguaje de la propia naturaleza, que decía que estaba dispuesto a defender su territorio y a su dueña. Los hombres retrocedieron involuntariamente, sintiendo claramente la amenaza primigenia que emanaba del lince salvaje. Guadalupe puso cuidadosamente su mano sobre la cruz de Rayo, tratando de calmarlo, pero era obvio para todos. Su conexión era mucho más profunda que simplemente la relación entre una mujer que había acogido a un animal y su mascota. Era una verdadera asociación basada en la confianza mutua, el respeto y la disposición a defenderse mutuamente hasta el final. «Márchense de aquí ahora mismo», dijo Guadalupe en voz baja pero firme, mirando directamente a los ojos a Víctor. «Rayo no los tocará si se van inmediatamente». Algo en su voz tranquila y segura hizo que los chicos retrocedieran. Tal vez fue su firmeza y determinación inquebrantables, o tal vez la amenaza apenas perceptible que emanaba del animal salvaje, dispuesto a defender su territorio y a su amada dueña. Después de que los invitados no deseados se marcharan, Guadalupe se sentó junto a Rayo, abrazándolo tiernamente
y agradeciéndole su lealtad. Comprendía perfectamente que este conflicto era solo el comienzo de un camino largo y difícil. El pueblo, desafortunadamente, no estaba preparado para aceptar una conexión tan inusual y extraordinaria entre un humano y un animal salvaje. Pero seguro que superaremos todas las dificultades, susurró, hundiendo suavemente los dedos en el pelaje suave y esponjoso del lince. Juntos somos fuertes. Rayo giró la cabeza y se encontró con su mirada. En sus ojos se leía no solo una sumisión y lealtad ilimitadas, sino también una comprensión consciente de toda la seriedad de la situación. Estaba dispuesto a proteger a Guadalupe a cualquier precio, incluso a costa de su propia vida. Así comenzaba su difícil prueba. Un enfrentamiento entre la naturaleza salvaje y los prejuicios humanos arraigados, entre el instinto primigenio de protección y las rígidas normas sociales del pequeño pueblo mexicano. El sol se inclinaba gradualmente hacia el horizonte, proyectando largas y caprichosas sombras sobre el patio nevado. Y solo Guadalupe y Rayo conocían la verdadera fuerza de su conexión profunda e inquebrantable, una conexión capaz de superar cualquier obstáculo y problema. La neblina de la mañana apenas comenzaba a disiparse sobre el pueblo cuando un viejo camión destartalado, con el emblema agrietado de la Asociación de Cazadores local, entró en las afueras. 3 hombres rudos con chaquetas de cuero desgastadas y rifles de caza a la espalda miraban atentamente a su alrededor, preguntando insistentemente a los lugareños sobre la extraña historia de la mujer y el lince salvaje. Guadalupe sintió la amenaza que se avecinaba mucho antes de escuchar los primeros sonidos del coche que se acercaba. Su corazón latía ansiosamente en su pecho, presagiando el desastre. Rayo, que yacía pacíficamente a sus pies, se tensó al instante. Sus ojos se convirtieron en ranuras estrechas y cautelosas, escaneando atentamente el espacio circundante. En él luchaban simultáneamente el antiguo instinto de depredador y el apego ilimitado a la mujer que una vez lo salvó de una muerte inminente. Lupita, mi niña, llamó Guadalupe suavemente a su nieta, que estaba jugando en el patio en ese momento. Entra rápido en la casa y no salgas de allí bajo ninguna circunstancia. La niña, sintiendo infaliblemente la seriedad en la entonación de su abuela, se escondió rápidamente en la casa sin hacer preguntas. Rayo se levantó lentamente sobre sus fuertes patas, colocándose entre Guadalupe y la puerta abierta. Sus músculos se tensaron, listos para cualquier desarrollo de los acontecimientos. El líder del grupo de cazadores, un hombre de unos 50 años con una cicatriz profunda en la mejilla izquierda, fue el primero en saltar del camión. «¿Hemos oído historias sobre el lince salvaje que vive en tu casa, doña Guadalupe?», dijo con voz ronca. «Hemos venido a llevarnos al animal peligroso antes de que cause problemas». Guadalupe dio un paso adelante con determinación, protegiendo a Rayo con su cuerpo. «No es en absoluto peligroso para los demás, es parte de mi familia, mi amigo y protector», repitió con firmeza, mirando directamente a los ojos al líder de los cazadores. El cazador sonrió con malicia, colocando su mano sobre la culata del rifle de caza. «Un animal salvaje siempre será salvaje, por mucho que lo alimentes. Tarde o temprano mostrará su verdadera naturaleza, y entonces no habrá forma de evitar los problemas». Rayo gruñó bajo y amenazadoramente. No era solo un gruñido animal típico, sino una advertencia consciente que decía que estaba dispuesto a defenderse hasta el final. Guadalupe puso su mano sobre su cabeza en señal de consuelo, apoyándolo y expresando su amor y lealtad al mismo tiempo. Dentro de la casa, Lupita, conteniendo la respiración, miraba por la ventana lo que estaba sucediendo. Su corazón infantil estaba lleno de miedo por su abuela y por Rayo, y al mismo tiempo, de una especie de presentimiento incomprensible de que todo terminaría bien. Los cazadores se acercaban lentamente a ellos. 2 jóvenes, que estaban a los lados del líder, sostenían fuertes redes y jaulas de metal. En sus ojos se leía una fría determinación y cálculo. «Esta es tu última oportunidad, mujer», dijo el cazador mayor, mirando a Guadalupe con desprecio. «O nos llevamos a este lince por las buenas y nadie sale herido, o tendremos que usar la fuerza. Y entonces atente a las consecuencias».
En ese mismo instante, algo cambió sutilmente en Rayo. Ya no era el animal asustado y herido que Guadalupe recogió en el bosque, se había convertido en un verdadero defensor de su hogar y de su familia. Su postura, su mirada, sus movimientos seguros, todo hablaba de su disposición a defender hasta el final su casa, a su amada Guadalupe y a su nueva vida. Guadalupe sintió cómo una fuerza increíble se elevaba dentro de ella, la fuerza de una mujer amorosa que una vez ya había salvado a este ser indefenso y que no permitiría que nadie se lo llevara de nuevo por nada del mundo. «Márchense de aquí inmediatamente», dijo con firmeza, mirando directamente a los ojos a los cazadores. «Rayo no los tocará si se van ahora mismo». Por un momento, reinó un silencio tenso. Parecía que la propia naturaleza se había detenido a la espera del desenlace. Y ellos, en silencio, se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a Guadalupe y a Rayo solos. La historia, que comenzó con un simple acto de salvar a un animal herido, se estaba convirtiendo gradualmente en algo mucho más grande. En una verdadera leyenda sobre una conexión increíble, casi mística, entre un humano y una criatura salvaje, sobre un amor ilimitado que borra todas las fronteras entre mundos diferentes. Un día, Lupita regresaba a casa de un paseo por el sendero familiar que discurría a lo largo del borde del bosque. La tarde otoñal descendía lentamente sobre la tierra, pintando las copas de los árboles con los colores brillantes del atardecer. Caminaba pensativa por el sendero, disfrutando del aire fresco y de la belleza de la naturaleza otoñal, cuando de repente un sonido agudo resonó a su espalda, un crujido claro de una rama rota. Se giró de inmediato, pero solo vio el camino vacío y a nadie alrededor. Sin embargo, una sensación inquietante y desagradable llenó repentinamente todo su pecho. Aceleró el paso, tratando con todas sus fuerzas de no ceder al pánico que la invadía. Pero, al cabo de unos instantes, dos hombres desconocidos saltaron repentinamente de entre los densos arbustos. Sus rostros estaban ocultos por capuchas oscuras, y en sus ojos ardía un fuego malicioso de odio. Eran los mismos cazadores que Guadalupe había echado de su patio. «Vienes con nosotros, guapa. No hay nada que hacer aquí sola», resonó la voz ronca de uno de ellos. Lupita intentó desesperadamente liberarse de sus garras, pero uno de los atacantes la agarró con fuerza de la mano, mientras que el otro le bloqueaba el camino de retirada. La arrastraron bruscamente hacia un coche aparcado cerca. Lupita gritó con todas sus fuerzas, pidiendo ayuda desesperadamente, pero el camino desierto permaneció silencioso e indiferente a sus súplicas. En ese mismo instante, un gruñido bajo y amenazante resonó repentinamente desde el fondo del bosque. El sonido era tan potente y siniestro que, por un momento, todo a su alrededor se congeló en estado de shock. Rayo salió corriendo de los matorrales con un rugido furioso. Se detuvo a solo unos pasos de los atacantes, demostrando con todo su aspecto su enorme fuerza y su disposición a defender. «¿Qué demonios es esto?», siseó entre dientes uno de los hombres, retrocediendo asustado. Rayo enseñó sus afilados dientes y gruñó aún más fuerte, acercándose lentamente a ellos. Sus ojos amarillos ardían con un fuego furioso, y sus afiladas garras se clavaban con facilidad en la tierra blanda. «¡Salgamos de aquí rápido!», gritó uno de los vándalos, dándose cuenta de que no podrían con la bestia enfurecida. Soltaron a Lupita en el suelo y corrieron a su coche. Rayo dio un salto brusco hacia adelante, como advirtiéndoles de que no les daría ni una sola oportunidad si intentaban regresar. La chica cayó de rodillas, respirando con dificultad e intentando reaccionar, y observó cómo el coche desaparecía a lo lejos con un chirrido de neumáticos. Rayo se acercó a ella, y su aspecto amenazante cambió al instante por una calma sorprendente. El animal ronroneó suavemente, como tranquilizándola y diciéndole que todo había terminado. «Gracias, Rayito», susurró Lupita, y su voz temblaba por el miedo que había pasado. «Me has salvado». Lupita se levantó de rodillas y juntos se dirigieron lentamente a casa, sintiendo como la fuerza y la paz llenaban de nuevo su corazón. La luz de la mañana inundaba lentamente el pequeño pueblo mexicano cuando la noticia del incidente de Lupita y Rayo
se extendió instantáneamente por todas las casas. Lo que a la mayoría de la gente le parecía una terrible amenaza hasta ayer, ahora se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, en una historia increíble sobre la conexión ilimitada y leal entre un humano y un animal salvaje. En la casa de Guadalupe reinaba una atmósfera tranquila de comprensión mutua, amor y paz. Rayo, que antes siempre estaba en guardia, ahora yacía tranquilamente sobre una vieja alfombra de lana, apoyando su enorme cabeza sobre sus fuertes patas. Sus hermosos ojos, de color marrón dorado, seguían atentamente a Guadalupe, que estaba ocupada en la cocina. Su nieta, Lupita, que aún estaba impresionada por lo sucedido, ayudaba a su abuela en la cocina. Sus manos manejaban con destreza el corte de las verduras para una sopa aromática, pero su mirada se dirigía una y otra vez hacia el lince. Después de la valiente defensa de ayer, en sus ojos brillaba una mezcla de admiración y profunda reverencia hacia este fuerte animal. «Abuela», murmuró Lupita en voz baja, rompiendo el silencio. «La gente del pueblo dice que Rayo es ahora un verdadero héroe. Todos lo admiran». Guadalupe sonrió con calidez, mientras seguía removiendo la sopa en una olla grande. Héroe es aquel que está dispuesto a proteger a los débiles e indefensos, independientemente de si es humano o animal, Lupita. Rayo, como si sintiera que hablaban de él, giró ligeramente su gran cabeza hacia ellas. En sus ojos se leía no solo una cautela salvaje, sino también una profunda comprensión de todo lo que estaba sucediendo. Cerca del mediodía, los vecinos vinieron a visitarlos. El anciano Pedro, cojeando y apoyándose en su grueso bastón de madera, fue el primero en cruzar tímidamente el umbral de su casa. Su rostro severo, antes lleno de desconfianza y reprobación, ahora expresaba algo intermedio entre el respeto sincero y una disculpa torpe por su actitud anterior. «Guadalupe», comenzó, tropezando con las palabras, «todos nos equivocamos contigo y con su Rayo. Ha demostrado lo que realmente significa ser un verdadero protector». Tras el anciano, otros vecinos entraron en la casa. Alguien traía pan aromático recién horneado, alguien un tarro de mermelada casera hecha con amor. Sus visitas no eran solo un homenaje formal de cortesía, sino un reconocimiento sincero de su error y admiración por el acto de Rayo. Lupita observaba con una sonrisa lo que sucedía, acariciando de vez en cuando el suave pelaje de Rayo. El lince, que antes parecía una criatura salvaje y peligrosa, ahora se veía completamente diferente, como si se hubiera convertido en una parte integral de este mundo pequeño pero unido. «Sabes, Rayo», susurró la niña acariciándolo con cariño, «ahora eres nuestro, eres parte de nuestra familia, y te queremos mucho». Por la noche la atmósfera en la casa se volvió realmente especial, llena de calor y confort. No era solo la aceptación de un animal salvaje en la sociedad humana, era el reconocimiento de una nueva realidad, donde los límites entre lo salvaje y lo doméstico se vuelven condicionales y difusos. Guadalupe miraba por la ventana las extensiones nevadas que se extendían hasta el horizonte. Su mano descansaba sobre la cabeza de Rayo, que se había acomodado tranquilamente a su lado, calentándola con su calor. En ese momento, parecía que eran un todo, dos partes inseparables de una gran historia que solo estaba comenzando. La leyenda de la mujer y el lince salvaje nacía aquí mismo, en el pequeño pueblo mexicano, donde la bondad humana, la compasión y la lealtad natural se unieron en una unión inquebrantable, capaz de superar cualquier obstáculo. Rayo suspiró suavemente, como compartiendo sus pensamientos, y Guadalupe sintió con todo su corazón que ambos estaban preparados para todo lo que les deparara el día siguiente, fuera lo que fuese. La luz de la mañana se extendía lentamente sobre el pueblo mexicano, envolviendo suavemente los alrededores con un suave brillo dorado. Guadalupe estaba de pie junto a la ventana, admirando a Rayo, que estaba sentado inmóvil en el porche, como si estuviera en la misma frontera entre el mundo salvaje y el acogedor refugio humano. En las semanas transcurridas desde los memorables acontecimientos con los cazadores, la vida en el pueblo había cambiado notablemente. La gente, que antes veía con cautela y temor al lince salvaje, ahora veía en Rayo a su protector, una criatura casi legendaria, capaz de todo para proteger a sus seres queridos.
Lupita a menudo iba a visitar a Guadalupe, contando con entusiasmo cómo los vecinos admiraban su valentía y su lealtad ilimitada. Rayo sentía los cambios que se estaban produciendo. Su naturaleza salvaje, antes oculta tras una máscara de cautela interior, ahora se manifestaba en una fuerza tranquila y segura. Ya no era un animal salvaje acorralado. Se había convertido en una parte de pleno derecho de este mundo, de esta familia. Había encontrado su verdadero hogar. Guadalupe se acercó a la puerta y la abrió de par en par. El aire fresco de la mañana entró en la casa, trayendo consigo los frescos olores del bosque y la libertad. Rayo giró lentamente la cabeza, encontrándose con su mirada. Ha llegado el momento de decidir, Rayito, pensó Guadalupe, mirando sus ojos inteligentes. Tu destino está solo en tus propias manos. No tengo derecho a decidir por ti. Recordaba claramente aquel primer día en que encontró al lince herido, atrapado en una cruel trampa. Entonces no podía imaginar que su encuentro casual se convertiría en algo mucho más que el simple rescate de un animal. Rayo se había convertido para ella en algo más que una mascota. Se había convertido en un verdadero amigo, un fiel protector, una parte integral de su mundo. Lupita, al oír que Guadalupe había salido al porche, también se acercó silenciosamente a ella. Sus ojos brillaban con emoción y profunda comprensión. Sabía que el día de hoy sería especial, decisivo para todos ellos. «Abuela», dijo en voz baja, «él mismo tomará su propia decisión, ¿verdad? ¿No le molestaremos?» Guadalupe sonrió con ternura a su nieta. «Todo ser vivo tiene el derecho inalienable a su propia elección, cariño, incluso si esa elección significa la separación». Rayo se levantó lentamente sobre sus fuertes patas. Sus músculos se tensaron, y su mirada se dirigió a lo lejos, hacia donde comenzaba el bosque sin límites. Guadalupe veía claramente la lucha interna en sus ojos, entre el hogar familiar y acogedor y la llamada de la naturaleza salvaje, que lo llamaba incansablemente hacia sí. Había llegado el momento de la verdad, el momento de la elección, el momento de la tan esperada libertad. Rayo dio un paso vacilante hacia adelante. Luego se detuvo en seco, se giró hacia Guadalupe y Lupita. En la mirada del animal había tantas emociones no expresadas, gratitud ilimitada, profundo afecto, pero también anhelo por la libertad primigenia, que sentía desde hacía tanto tiempo en su corazón. «Vete, Rayito», susurró Guadalupe, apenas audible. «Eres libre, vuela». Y Rayo se fue. Al principio lento e inseguro, como dudando de la corrección de su elección. Luego cada vez más rápido. Cada uno de sus pasos estaba lleno de conciencia de la elección realizada y de fuerza interior. No huía. Regresaba. Regresaba a sí mismo, a su verdadera esencia, pero llevando en su corazón una parte del mundo humano, una parte del bien y del amor. Lupita abrazó fuertemente a su abuela. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero eran lágrimas de comprensión y aceptación, no de tristeza y pena. «¿Abuela volverá algún día a nosotros?», preguntó la niña en voz baja, sollozando. «Tal vez, Lupita», respondió Guadalupe, admirando la silueta que se alejaba del lince, que se disolvía gradualmente entre los árboles. «Si su corazón lo llama de vuelta, seguro que volverá». Por la noche, los habitantes del pueblo ya se contaban unos a otros una nueva leyenda, sobre la valiente mujer que logró domesticar a un lince salvaje con su bondad, y sobre el noble animal que eligió la libertad, pero que conservó para siempre en su corazón la gratitud y el recuerdo de la bondad humana. Y a la mañana siguiente, en el patio de Guadalupe, había un trofeo fresco, una liebre salvaje, colocada cuidadosamente en el porche, como en señal de reconocimiento y gratitud por la lección aprendida.